Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El 11 de mayo finalizó en Estados Unidos el llamado Título 42, una norma sanitaria impuesta por el expresidente Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de los migrantes que ingresaban al país. ¿Qué cambia ahora para quienes intenten entrar a las fronteras de Estados Unidos? Lo analizamos hoy, Justo en la Diana. Vamos a comenzar explicando qué es el Título 42, una legislación que comenzó a aplicarse en los primeros días de la pandemia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de salud pública el 20 de marzo de 2020 que, según los funcionarios, tenía como objetivo detener la propagación de la COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos. Las personas detenidas no las retenían en áreas congregadas para su procesamiento y en cambio eran expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito, es decir, México. Al no existir ninguna orden legal en su contra, los migrantes volvían a intentarlo nuevamente. Con el fin del Título 42 entra en vigor el Título 8, pero esta legislación impone medidas mucho más severas para los migrantes. Se trata de una legislación que tiene años de antigüedad y, a diferencia del Título 42, permite que los migrantes puedan realizar su solicitud de asilo en territorio estadounidense. Sin embargo, bajo la administración de Joe Biden, se modificó para que solo puedan ser elegibles las personas que hayan transitado a otro país, pidieran refugio allí y no se lo otorgaran. Además, ante una detención por un ingreso irregular, conlleva castigos más duros. Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche de esta noche, se presumirá que no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por entrada ilegal, incluida como mínimo una prohibición de reingreso de 5 años y un posible proceso. Uno de los cambios centrales a ser implementados son las nuevas restricciones para quienes pretenden solicitar asilo. A partir de este 11 de mayo, Estados Unidos considerará inelegibles para solicitar asilo a aquellas personas que antes de llegar a la frontera con Estados Unidos hayan transitado por otros países y que no hayan solicitado esa protección en esos países. Por ejemplo, una persona que viajó desde cualquier país del mundo e intentó cruzar desde México podría considerarse inelegible para solicitar asilo en Estados Unidos por no haberlo pedido en México o en cualquier otro país que haya podido estar en el pasado. Otra norma que se añade es que quienes se presenten en los puestos fronterizos estadounidenses para pedir asilo deben haber pedido una cita previamente a través de una aplicación móvil llamada CBP One o CBP One. Las autoridades estadounidenses han advertido que quienes acudan a un puerto de entrada sin tener cita con esta aplicación también podrán ser considerados como inelegibles para recibir el asilo, a menos que puedan demostrar que tienen un caso lo suficientemente sólido como para convencer al oficial de migración que son una excepción. Con respecto a CBP One o CBP One, la aplicación, hay quejas y múltiples reportes sobre recurrentes fallos técnicos en el funcionamiento de esta aplicación, entre ellos problemas para el reconocimiento facial de personas con piel oscura. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, por sus siglas en inglés, solo se ofrecerán 1000 citas al día a través de esta aplicación. Como ven, existen bastantes diferencias entre el Título 42 y el Título 8. Desde que se implementó esta norma, apenas una semana después, el número de deportaciones aumentó a 11,000. Esta cifra ha seguido creciendo. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno de Biden y cómo ha reaccionado México ante esta situación que también los afecta? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Con el fin del Título 42, el 11 de mayo de este año, en la frontera de Estados Unidos y la entrada en vigor del Título 8 al día siguiente, los funcionarios estadounidenses afirman que el número de cruces ilícitos en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido. A los migrantes que están escuchándole, les ruego que no pongan sus vidas en las manos de estos criminales que utilicen estos canales legales que hemos anunciado.
Sin embargo, los activistas alertan de un crecimiento del 500% de los migrantes, refugiados y desplazados que esperan en el norte de México resolver sus papeles para poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, sí, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo. Estos lugares, a menudo congestionados, solían acoger entre 300 y 400 personas, en su mayoría migrantes de Centroamérica, Venezuela, Haití o Colombia en sus instalaciones. Pero son casi 1.000 personas las que se encuentran allí en estos momentos de incertidumbre, incluyendo familias con menores de edad. Ahora los migrantes que son expulsados de territorio estadounidense no podrán regresar a ese país por 5 años. Solamente en los 3 primeros días del Título 8, las autoridades estadounidenses expulsaron a más de 2.500 personas, pero no todos son retornados a sus países de origen. Otros simplemente se quedan en un limbo fronterizo en el lado mexicano. Se encuentran varados sin poder hacer el tránsito hacia sus países por la falta de dinero o por motivos de seguridad y persecución, pero tampoco son recibidos por las autoridades mexicanas. Ser migrante no es fácil. Ojalá ustedes vivan lo que nosotros estamos viviendo. Sufrimos desde que salimos de nuestro país. Estamos sufriendo. Y más que todo aquí en México. Arriba hay un Dios que está viendo todo esto. Y algún día... Déjenos en paz. Avance, por favor. Pero no vamos a avanzar. ¿Para dónde vamos a avanzar? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Para dónde vamos? Para la calle. Todos dicen lo mismo, para allá. No pueden estar aquí. Desde enero de este año, Estados Unidos anunció que aceptaría hasta 30.000 personas al mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, siempre y cuando lleguen por aire, tengan un patrocinador y presenten primero su solicitud en línea. El gobierno también permitirá el ingreso a Estados Unidos de hasta 100.000 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, si ellas también hacen su petición vía Internet. Según las autoridades, más de 15.000 cubanos ya han accedido al parol humanitario. Sin embargo, esos procesos son altamente burocráticos y lentos. Miles de personas aún esperan respuestas sobre su aplicación. Mientras la situación de los migrantes continúa tensando la cuerda en México, se estima que hay entre 120.000 y 130.000 migrantes en la zona fronteriza. Ahorita estamos aplicando el título 8, que es consecuencia por haber entrado ilegalmente al país. Si una persona entra ilegalmente al país, inmediatamente se va a detener, se va a procesar para una deportación formal fuera de los Estados Unidos. El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Esos son los niños que cruzan por aquí, por esta frontera, que nosotros es una población vulnerable, que nosotros estamos trabajando con las apropiadas agencias para brindarles el apoyo y bienestar, porque son niños no acompañados. Pero el 90% de migrantes, adultos, familias, etcétera, están siendo procesados para una deportación formal. Desde la tierra prometida, agentes fronterizos les advierten que no se acerquen, que no los van a dejar pasar, pero los migrantes a gritos imploran por una oportunidad. En la frontera de Matamoros y Bronzeville aumenta la tensión. Del lado tejano hay murallas de púas que hoy reforzaron. Por tierra y aire los están acorralando. Mireya es colombiana, no camina, su familia le ayudó a llegar hasta el río Bravo. Soy llorada de todo, mejor dicho, por el dolor que me da cuando me da el dolor en la pierna y eso que me han puesto, me ponen bendiciones, me ponen de todo para poder seguir. Colaboren con la señora, por favor. A rastras la metieron al río. Después de mucho esfuerzo llegó al otro lado y pudo entrar a Estados Unidos. Pero otros no han corrido con tanta suerte. Leonardo perdió su pierna en un accidente en su natal Venezuela. Sus amigos se han convertido en sus ángeles y están buscando la forma de cruzar, pues ya todo está muy vigilado. Sí me da miedo, pero por un mejor futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le pides a Dios?
que me dé fuerzas. Normal es que tenga una casa. Pero existe otro lado de la moneda, los que quieren hacer las cosas de forma legal y se han quedado viviendo en este campamento al aire libre mientras obtienen la cita por la aplicación CBP One, luego de que eliminen el título 42. Sí, yo confío. Amén. Confío que sí vamos a pasar con la aplicación. En la garita de San Isidro, entre Tijuana y San Diego, hicieron un simulacro para evitar posibles disturbios cuando concluya el título 42. El presidente mexicano dijo que ya enviaron elementos de la Guardia Nacional a la frontera, aunque no fue un acuerdo con el presidente Joe Biden. Llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Es tiempo de hacer una primera pausa. Siga con nosotros justo en la Diana. De hecho, ya hemos expulsado a miles de personas que han llegado a nuestra frontera sur. Estamos aplicando nuestras medidas tradicionales de control de la inmigración en virtud del título 8 del Código de Estados Unidos. Y también hemos emitido una norma que establece que si una persona llega a la frontera sur sin acceder a las vías legales que hemos puesto a su disposición o sin buscar ayuda en uno de los países a través de los cuales ha viajado, entonces tendrá un umbral más alto que cumplir para acceder. Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí, no tengo nada. No tengo ni un peso. 3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás. No tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante. Duro, todo esto es duro, después de haber pasado selva, países malos, corruptos, y después de todo eso estamos acá y no nos dan una oportunidad. Y es bastante fuerte porque todos merecemos una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad, no todos somos iguales, no todos somos malas personas. El expresidente norteamericano Donald Trump durante su mandato tuvo una abierta política de rechazo a la entrada de migrantes. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. Entre las decisiones migratorias aprobadas por Trump se encuentran la reducción de las peticiones de asilo, el fin de la lotería de visados, el cambio en el sistema de otorgamiento de residencias permanentes, la creación del visado para inmigrantes cualificados, denominado Construye Estados Unidos, la concepción de un fondo fiduciario permanente para la frontera y la construcción de un muro fronterizo. También la pandemia de la COVID-19 le vino como anillo al dedo en busca de un pretexto para frenar la ola migratoria por la frontera sur. La población inmigrante vive desesperada porque somos bastantes los que estamos acá, emigrantes del mundo entero. Biden en su campaña electoral prometió poner fin a las políticas migratorias de Trump. Revisemos las leyes para que las familias no tengan que esperar por décadas para unificarse. Sin embargo, la aplicación actual del título 8 exige condiciones más severas para los migrantes, entre ellas la demostración del miedo creíble, es decir, presentar evidencias de peligros en su país de origen. En ese sentido, estas normativas pueden resultar incoherentes respecto a las promesas de políticas más dignas para los migrantes presentadas por Biden en su campaña electoral y a los pasos de avance en la estrategia migratoria del presidente. Desde el primer día de su mandato, Biden aprobó medidas para poner fin a lo que en su debate final de campaña llamó la vergüenza moral y nacional de las políticas migratorias de Trump. El 21 de enero de 2021, el actual presidente norteamericano firmó el primer decreto para suspender la construcción del muro fronterizo aprobado por su predecesor. Meses más tarde puso fin también a la política del gobierno de Trump llamada Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar el procesamiento de sus casos en México en condiciones peligrosas.
Además, ha aprobado medidas para permitir el ingreso de migrantes de lugares como Ucrania y Afganistán y ha presentado nuevas oportunidades de programas especiales para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. No obstante, oleadas de migrantes desplazados y el uso de estas imágenes para fomentar la idea de una frontera sur fuera de control han determinado la política migratoria de Biden. Los jueces conservadores, alentados por gobernadores republicanos, han rechazado varias propuestas de reforma para abrir la vía a la ciudadanía de los migrantes. Sin dudas, en casi 2 años y medio de mandato, a Biden le ha costado encontrar una estrategia migratoria definida. Así, en muchos casos, ha adoptado las medidas agresivas de su predecesor para frenar la migración por la frontera sur. El gran flujo de inmigrantes que llega a varias ciudades al ser liberado por las autoridades federales tras ingresar ilegalmente al país para solicitar asilo está poniendo a prueba los presupuestos y los recursos de alojamiento de los gobiernos locales. Migrant asylum seekers, 42,000 are still in our care, and we are seeing around several hundreds a day. Last week, several days, we received over 900. El alcalde Adams advierte que de llegar más inmigrantes, esto podría generar un costo a la ciudad de más de $4,000 millones. En Denver también hay preocupación y las autoridades dicen que podrían verse obligados a tomar drásticas medidas. En un futuro tendremos que tener conversaciones sobre algún tipo de recorte en los recursos de la ciudad que sirven en estos momentos a los ciudadanos residentes que la comunidad de Denver. En Chicago ya no hay cupo en los albergues y muchos inmigrantes están pasando la noche en las estaciones de policía. Otros lugares públicos como escuelas y gimnasios están siendo una opción en diversas ciudades, pero algunos en las comunidades no están de acuerdo. Ante la falta de refugios, muchos como esta familia colombiana con 3 hijos que nos pidió no ser identificada, está durmiendo en un parque en Riverside, California. Fuimos aquí a los albergues de acá y no hay camas. La situación de ver mis hijos dormir aquí con frío, o sea, es muy difícil para mí como mamá. Me duele bastante ver mis hijos así. Una situación que para muchos activistas no es más que el resultado de una estrategia fallida del gobierno federal. Este es un desastre y digo que va a empeorar lo que le llamo yo la crisis humanitaria de los migrantes y de los refugiados. Escenas de tensión ante el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Un grupo de migrantes se negaba a desalojar el campamento improvisado en el que vivían desde hace semanas. La mayoría de ellos son venezolanos. No les duele que seamos niños, no les duele, ¿verdad? No tienen corazón. Finalmente, la mayoría de los 120 migrantes aceptaron ser trasladados a unas carpas instaladas por el ayuntamiento. Está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado, se tiene para tomar bebederos con agua. Los migrantes se negaban al traslado por la desconfianza en las autoridades de Ciudad Juárez, generada tras lo ocurrido el pasado 27 de marzo. 39 personas murieron en el incendio de un centro de retención de migrantes ante la inacción de quienes los vigilaban. Según las autoridades de migración estadounidenses, las entradas ilegales a su territorio se redujeron en los primeros días tras el levantamiento del Título 42 y la entrada en vigor de una nueva normativa. Solo en 2022, con el Título 42 vigente, Estados Unidos detuvo a más de 2.700.000 personas que entraron ilegalmente a su territorio. Ahora se calcula que miles de personas aguardan en localidades fronterizas con Estados Unidos para hacer desde allí la solicitud de asilo. Yo lo que creo es que veo una visión limitada por muchas cosas. Primero, la política. Yo creo que sí influye mucho el tema político en Estados Unidos, el hecho que los republicanos lo utilicen como una bandera, utilicen un lenguaje que no es adecuado. Es decir... Pues no es adecuado, pero es muy exitoso. Es el problema, ¿no? Sí. Que lo utilizan porque les ha causado finalmente resultados, o sea, les ha dado resultados, pero sí tiene un problema detrás muy, muy grande, porque el decir invasión, se utilizan palabras que en el imaginario colectivo, pues sí empieza también a tener ese rechazo
rechazo del que se hablaba. Eso que pasó en Bronzeville a mí no me parece una casualidad. Es parte de ese mensaje que hace eco en algunas personas y entonces sienten con el permiso de pasar con su coche y atropellar y matar migrantes, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje importa. En la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio en contra de latinos, ¿no? Justo porque conectó. Entonces, y yo creo que eso también ha presionado a Biden. O sea, Biden también ha cambiado un poquito, no el discurso, porque sigue siendo respetuoso y eso importa. Pero las políticas. Pero sí las políticas. Y creo que ahí, entonces ya perdemos un poquito todos, porque yo veo hoy muchas políticas de control, de militarización, de securitización fronteriza, pero veo mucho menos vías legales reales, que sean empáticas. Se requieren modelos integrales, productivos, porque además nos conviene a todos, no por bondad. O sea, ya por conveniencia, pues es mejor. Ahí está el ejemplo. México con la ACNUR hicieron un programa de que justo hubo una fiesta en la embajada con el embajador Ken Salazar hace un par de días, con los empresarios, en donde 30,000 refugiados se les conectó con un empleo, con una cuenta bancaria, con el SAT, y en un año han pagado 140 millones de pesos, lo que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. La Comar ¿Por qué no hacer eso? solo tiene 40 millones de pesos de presupuesto. La Comar solo 44 millones de presupuesto. Dejemos de lado la xenofobia, el racismo, que veamos lo positivo de la migración. Ya decíamos, nuestros mexicanos aportan el 8% del PIB en Estados Unidos y aquí ya les di el dato. O sea, todos estos migrantes que se lograron conectar están aportando, no nos quitan el aire, no nos quitan finalmente otras oportunidades. Hay un sector que requiere mano de obra y es el que está interesado simplemente en que se le facilite y que hay algunos trámites también en ese sentido que el gobierno apoya. Huyendo del estado de Guerrero en México por la violencia del narcotráfico, Marco y Rosy y sus 2 hijos pequeños llegaron a Ciudad Juárez para solicitar asilo en Estados Unidos. En este momento voy a ingresar a la app de CBP One para ver si tenemos cita. Refugiados en un albergue cristiano, este joven matrimonio se sostiene apenas con la ayuda humanitaria que diferentes organismos le entregan al albergue. Cuando nosotros salimos del estado de Guerrero, nosotros veníamos a ciegas, no teníamos sabido nada del título 48, ni... Sí, el título 48. El título 42, ni el título 8. Aunque desconocen que con la reimplementación del título 8 ahora es necesario demostrar un miedo creíble de persecución o tortura para solicitar asilo, tienen como justificación que abandonaron su casa en el estado de Guerrero por la intimidación del cartel Nuevo Jalisco. Es el miedo que tenemos de que nos llegue a pasar algo, porque allá en Acatlán, de hecho, dice que estaban matando niños y familia pues completa. Y pues eso era nuestro miedo, que llegaran ahí y pues nos hicieran daño también a nosotros. Uno de los detonantes para que esta joven pareja huyera de su pueblo natal en México fue el asesinato del padre de Marco, quien se rehusó a trabajar con los narcotraficantes y días después sus restos fueron encontrados en una fosa común del sector. Queriendo salirse fue lo que hizo que lo desaparecieran y encontraron sus restos nada más. Y tanto el temor es que yo me suceda algo así similar y que yo deje a mis hijos sin papá. Las esperanzas de Marco y Rosy están puestas en convencer al juez de El Paso, Texas, cuando su cita sea agendada. Pero como es usual en Estados Unidos, la ley está bajo la interpretación del juez y será él quien proceda a aceptar la solicitud de asilo o rechazarla y ordenar la deportación. Ni la solución era el título 42, como no lo es tampoco el título 8. La solución radica en entender en toda su complejidad las causas de los procesos migratorios que, más allá de normas políticas, seguirán existiendo. Atender los orígenes y sus posibles efectos es el primer paso. Los flujos migratorios, sobre todo en esa región de Centroamérica, constituyen un proceso cíclico, en tanto no mejoren las condiciones socioeconómicas de esos países. Estados Unidos tiene el derecho de proteger sus fronteras
pero no hacer de las leyes migratorias una tarjeta política por intereses electorales. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.